Una descripción de Karl Marx, hecha por Malachi Martin. Karl Heinrich Marx nació en una familia judía, en Trier, Alemania, el 5 de mayo de 1818. Pasó rápidamente del judaísmo sin digerir de su niñez a un periodo corto, pero superférvido, de luteranismo, al que se convirtió con toda su familia, y durante esa época escribió conmovedores poemas a Cristo como su Salvador. Sin embargo, ese momento dejó paso a otro intenso periodo, mientras pasaba por las universidades de Bonn, Berlín y Jena. En la Universidad de Berlín dio rienda suelta a una forma virulenta de satanismo ceremonial, confesional. De ese periodo datan sus poemas juveniles, en adoración a Ulanem, un nombre ritual de Satanás, que contrastan extrañamente con sus poemas anteriores en homenaje a Cristo. Pero el principal efecto exterior de su temprana adhesión personal a Satanás se vería en su perspectiva consistente y profesionalmente anti-Dios y atea. Marx permaneció violentamente opuesto a la fe y a la religión por el resto de su vida. Por la época en que se graduó en Jena, en 1841, Marx había optado, como su campo de interés especial, por la condición social de la humanidad a través de la historia. No siendo filósofo él mismo, no era sorprendente que hubiera tenido que mirar hacia la filosofía de otro hombre para que le proporcionara la superestructura de su propia perspectiva histórica y social. Lo que fue extraordinario es que Marx, dedicado en cuerpo y alma al ateísmo, haya tenido que derivar esa pieza central de su pensamiento de Wilhelm Friedrich Hegel, que había florecido y desaparecido de la escena antes de que Marx tuviera 14 años, porque Hegel había vivido y muerto como un cristiano creyente, y sus teorías sobre la historia humana estaban empapadas en su fe. Hegel veía la historia humana como un proceso a través del cual toda la humanidad ha estado avanzando desde las condiciones más primitivas de pensamiento, cultura y creencia, hasta el surgimiento del cristianismo como la expresión más plena de los ideales humanos. En esencia, el progreso humano era definido por Hegel como un proceso muy parecido a una discusión entre dos hombres, conversando sobre algo para explicarlo. Un hombre declara su opinión o teoría. Su compañero critica esa teoría y propone una diferente. De su continua discusión, presumiblemente amistosa y constructiva, surge una tercera y nueva teoría, que conserva lo que es verdadero en las dos primeras y que ambos hombres aceptan. Hegel llamó la primera teoría una tesis. La segunda, decía, era una antítesis porque se oponía a la primera. La discusión misma la denominó una dialéctica, de la palabra griega para conversación o discusión, y a la teoría finalmente aceptada, nacida de este proceso, la llamó una síntesis. Para Hegel, esa dialéctica señalaba exactamente la forma de todo progreso humano. Hubo una etapa primitiva de la historia humana, una tesis. Apareció otra etapa en oposición, una antítesis. Del choque entre las dos, la dialéctica, salió una tercera etapa, la victoriosa, la síntesis. Todo progreso humano, decía Hegel, desde la condición más primitiva hasta la más refinada, avanzó siguiendo las líneas de esta dialéctica de 3 etapas, hacia una meta final. Además, el propio Dios había fijado esa meta antes del tiempo, y así también Dios había trazado el plan de los pasos por etapas triples, por medio de los cuales se llegaría a la meta. Esa meta final era que la humanidad trascendiera su propia naturaleza, finita y creada, y lograra el conocimiento absoluto de lo infinito, de Dios. En otras palabras, lo que Hegel había creado era una dialéctica de trascendencia espiritual, un intento de codificar el sistema proporcionado por Dios desde el comienzo, por el que el hombre iba a trascender los límites materiales de su naturaleza.
El proceso dialéctico todo era parte sustancial del destino que Dios había asignado como mandato a la humanidad, de que se volviera más grande que sí misma. El espíritu habita la materia, decía Hegel, e impulsa a la humanidad a través de sucesivos pasos de etapas triples de la historia hacia ese destino. En la época en que se apropió de la idea de la dialéctica de Hegel y la aplicó a su propio pensamiento sobre la condición social de la humanidad a través de la historia, Marx era un ateo profundamente convencido, plenamente persuadido, de que en el hombre no había una cosa tal como el alma, ni una cosa tal como el espíritu. Obviamente, para que la teoría de Hegel se volviera adecuada, tenía que haber unos pocos ajustes aquí y allá. Sí, dijo Marx, hay una dialéctica que mueve a los hombres a través de la historia. Y sí, esa dialéctica es un choque entre tesis y antítesis. Pero aunque hay una serie de pasos que conducen a una meta, no hay nada de trascendente en ello. De hecho, para Marx, no había nada trascendente en la propia humanidad. Ni había espíritu ni alma. Solo estaba este animal, sumamente desarrollado y totalmente material llamado hombre. Y este animal era impulsado, como lo era toda la materia, no por un espíritu trascendente, sino por fuerzas ciegas, completamente innatas en la materia. Poderosas fuerzas naturales que la humanidad no podía resistir con éxito. Todo era inmanente al hombre. No había nada en él que trascendiera su condición material. En contraste total con la dialéctica de las fuerzas espirituales de Hegel, entonces Marx construyó una dialéctica de las fuerzas materiales. Así nació el materialismo dialéctico del léxico marxista. Como el pollo había sido redefinido, era obvio que también el huevo dejaría salir una bestia nueva y diferente. La historia de la humanidad material, decía Marx, fue una serie de choques o dialécticas que representaron etapas en lo que equivalía a un solo gran choque, una especie de superdialéctica de la historia humana que llegó a ser llamada, por el más famoso de los términos marxistas, la lucha de clases. Ese choque fue y siempre ha sido entre las fuerzas ciegas, materiales, irresistibles, que están en el proletariado y las fuerzas opuestas, de cualesquiera clases privilegiadas que puedan haber habido en cualquier periodo histórico dado. Por lo tanto, la propia historia humana fue escrita dentro del marco del materialismo dialéctico. Fue la historia de ese choque de choques. En la interpretación que hacía Marx de la historia, la masa proletaria de trabajadores sin tierra, sin dinero, sin poder, la tesis en la dialéctica redefinida de las fuerzas materiales de Marx constituía la estructura de la sociedad humana. En cada conjunto de ordenamientos históricos que habían existido, el proletariado era la manifestación de esa misma fuerza irresistible, la tesis dominante de la historia humana. A través de la historia, las clases privilegiadas, que serían la antítesis en el pensamiento marxista, siempre han impuesto una superestructura de opresión a la estructura proletaria. Los emperadores habían impuesto sus imperios, los reyes habían impuesto sus reinos, los príncipes habían impuesto sus aristocracias, los religiosos y sus iglesias habían impuesto sus jerarquías. La burguesía y la clase mercantil habían impuesto sus sistemas de capital y de tierras. Marx estaba convencido, por todo lo que podía ver a su alrededor, que la antítesis de su época era una fuerza agotada. El antiguo régimen de reyes autoritarios estaba cediendo el paso al surgimiento de la democracia parlamentaria. Pero esa misma circunstancia, decía Marx, era solo un paso pasajero más en el camino hacia el verdadero destino de la humanidad material, que era el triunfo del proletariado como la gran síntesis humana final de la historia. El primer rugido del marxismo
que resonó intencionalmente fue oído en 1848, cuando, junto con su compañero socialista Friedrich Engels, Marx publicó el Manifiesto Comunista. Fue demasiado para la antítesis, los poderes residentes en Europa, que ya habían sido profundamente sacudidos por lo que los historiadores han llamado el año de las revoluciones, porque Marx estaba alimentando el fuego del levantamiento social con su predicción del inminente cumplimiento del irresistible destino de la humanidad, la revolución proletaria que barrería, finalmente y para siempre, con la superestructura opresiva, la sociedad como un todo, insistía Marx en su manifiesto, está dividiéndose más y más en dos grandes campos hostiles, en dos grandes clases, enfrentándose directamente entre sí, la burguesía y el proletariado. Los trabajadores no tienen país, y la supremacía del proletariado hará que la burguesía desaparezca todavía más rápido. Belicioso como era ese material, era solo una prueba de lo que iba a seguir, porque cuando Charles Darwin publicó su teoría de la evolución 2 años más tarde, en 1850, Marx la consideró como mucho más que una teoría. La tomó como su prueba científica de que no había reino de los cielos, solo el reino de la materia. Darwin había justificado a Marx en su rechazo en la creencia de Hegel en el alma y en Dios como meta final de la historia humana. Tan jubiloso estaba Marx ante la idea de que el hombre realmente había evolucionado desde la materia que, si hubiera tenido una mentalidad diferente, podría haber saludado a Darwin como un enviado de los dioses. Tal como era, escribió una carta de autofelicitación en la que aclamaba a Darwin como el que había logrado para la antropología lo que el propio Marx estaba logrando para la sociología. Debió haberse previsto que Marx no encontraría un hogar agradable en la Europa de sus días. En 1843 se había casado con Jenny von Westphalen, de quien permaneció profundamente enamorado toda su vida. Sin embargo, las circunstancias nunca le permitieron establecer a su familia, como seguramente le hubiera gustado. Viajaba constantemente entre Alemania, Francia y Bélgica. Finalmente, en 1849, emigró a Londres, donde, como la suprema ironía de su vida, ganó difícilmente el sustento para sí y para su familia, en total dependencia de la generosidad de los miembros de la clase capitalista que odiaba tan profundamente. Su propia y amada Jenny era un miembro de esa clase. Horace Greeley, fundador del New York Herald Tribune, literalmente protegió del hambre a Marx y a su familia. Y su amigo Friedrich Engels ayudó también con sus propias ganancias capitalistas de la sucursal de Manchester, de la industria textil de su padre. Para sumarse a las tribulaciones de Marx, perdió a varios de sus hijos, que murieron, incluso su único hijo varón, Edgar. Su mayor consuelo era su amor por Jenny, y su único triunfo fue que, cuando se reunió con sus hijos en la muerte, el 14 de marzo de 1883, Marx se había consolidado como el teórico fundador de lo que ahora llamamos comunismo. Marx fue básicamente un estudioso de los desarrollos sociales y un compilador de las opiniones de otros. Cargó con el deseo imposible, pero no con la necesaria capacidad mental de ser un metafísico. Estaba frustrado en su aspiración de tener una cátedra en una universidad prestigiosa. Sin embargo, de ningún modo un realizador de hechos. Marx se dedicó a sus libros y a su escritura. Dedicó sus energías a delinear, sino exactamente a refinar, su nuevo proceso del funcionamiento social, a causa de su virulenta oposición a la religión y su cuasi devoción a las exigencias científicas de su época. Marx suavizó su conocimiento mesiánico de que el proletariado muy pronto
sería el supremo dominador de la sociedad humana. Por lo menos, eliminó, al racionalizarlos, los elementos más místicos de ese mesianismo, para producir una síntesis mentalmente satisfactoria de la dialéctica hegeliana, la teoría de la evolución darwinista y los brutales hechos de la vida del mundo, que estaba fuera del capullo en el que él llegó a vivir. Lo que veía y trataba de resolver en ese mundo eran problemas tan crecientes y prácticos como la declinación, al mismo tiempo, tanto del antiguo régimen como de la clase media, el inicio de la urbanización galopante, las relaciones laborales, los sistemas de precios de los bienes, el surgimiento de los imperios coloniales y la inevitable politización de las clases trabajadoras por el embriagador fermento del nacionalismo. Ignorando el hecho de que la teoría de la evolución de Darwin era solo eso, una teoría, e ignorando el hecho de que en cualquier caso, lo que podría ser antropológicamente factible no podía suponerse que fuera sociológicamente aplicable, Marx aplicó las ideas de Darwin a las clases sociales de su época. Afirmó que una clase social era definible únicamente en términos de su relación con la propiedad, la producción y la explotación de todos los bienes económicos naturales. Siguiendo ese razonamiento, la clase social con el mayor control sobre esos procesos y bienes materiales sería la clase dominante en cualquier etapa de la historia. Propietarios, trabajadores, empresarios, políticos, aristócratas, hasta artistas, intelectuales y religiosos. Todos eran definidos exclusivamente en esos términos. Siendo lo que era la teoría de Darwin, Marx razonó que las clases sociales, como toda la materia, siempre deberían estar en lucha entre sí por la supervivencia y la dominación. Una lucha, en otras palabras, por esos bienes económicos. Tenía que ser así, porque la humanidad era, y siempre sería, exclusivamente materia, y la historia era, y siempre sería, exclusivamente materialista. Marx además observó que los desplazamientos en el control de los bienes económicos no seguían un patrón lineal. Una clase social toma el control por un tiempo, luego surge otra, choca con la vieja clase, le quita su control y toma el mando. En imitación de Hegel, Marx continuó llamando a ese movimiento de la historia, ese patrón de vaivén, del desplazamiento del control, una dialéctica. A diferencia de Hegel, por supuesto, Marx continuó insistiendo en que el motor de esta lucha no era nada que estuviera fuera o por encima, trascendiendo a las propias clases sociales. Solamente dentro del vasto proletariado del mundo estaba ese poder interior, esa fuerza inmanente, ciega y materialista, que impulsaba a la vasta estructura básica de la sociedad, el proletariado, a derrocar y librarse de la opresiva superestructura del capitalismo. Era esa fuerza, de hecho, la que creaba una solidaridad entre los proletarios del mundo, a través de la incesante dialéctica de la lucha de clases. Esa fuerza ciega y material inmanente a las masas las estaba impulsando inexorablemente hacia la revolución proletaria. No siendo jamás un pensador consistente y lógico, Marx escribió mucha paja acerca de algunas de las propiedades básicas de esta dialéctica. Era verdad, decía a veces, que no podía haber un cambio pacífico de control de una clase a otra, ni movimiento a través de un proceso de reforma y renovación democrática. La vieja clase es destruida a través del sacrificio y el sufrimiento de la nueva clase. De aquí, la posición sacrosanta y la función exaltada de la revolución violenta. En el marxismo, la revolución violenta es tan natural para la condición totalmente material de la humanidad
como los dolores de parto para una madre. Por otra parte, Marx tomaba en consideración la posibilidad del cambio democrático. Creía que la materia era eterna, pero no estaba tan seguro acerca de la lucha. Dejó abierto el punto de si la lucha entre clases sería o no interminable, en otras palabras, cualquiera que pueda haber sido la razón. Quizás porque era demasiado estudioso, como para permitirse caer en un fanatismo poético. Quizá porque sus ideas eran adaptaciones de las ideas de otros. Quizá porque padecía demasiado de dolorosos y aparentemente interminables carbuncos y otros males físicos como para darse el lujo de una revolución violenta. Quizá por todas estas razones y otras más, el hecho sigue siendo que Marx no excluyó el cambio pacífico o la mejoría a través de medios democráticos como elementos posibles a su dialéctica. Mientras que esos errores crédulos e inconsistencias en la teorización abstracta pueden perdonarse fácilmente en un pionero como Marx, sus errores crasos en el análisis de los datos concretos que tenía al alcance de la mano no puede perdonarlos la historia. Hasta aceptando la postura de Marx de ateísmo, oposición virulenta a la religión y odio profundo al capitalismo, es imposible justificar su suposición infundada de que entre la estructura y la superestructura, en todas partes, no hubo y no puede haber homogeneidad, nada en común en materia cultural, religiosa y filosófica. Al examinar las condiciones de las clases sociales de su época, Marx dividió inequívocamente a la sociedad de todas las naciones a su alrededor en la estructura del proletariado y la superestructura de las clases capitalistas dominantes. Proyectó a todo el mundo, siguiendo las líneas de su natal Prusia y de Rusia, una sociedad en la que el Estado y su aparato eran predominantes y estaban en oposición a una sociedad civil sin líderes, sin voluntad y que era primitiva. Cierto es que en esa sociedad no existía un cemento cultural entre las clases. No había conexión orgánica, ni relación cultural, ni lealtades mutuas, ni una comunidad compartida en la vida diaria entre los poderosos y los que no tenían poder. Y es muy cierto que en esa situación, si el proletariado se levantaba, barrería con la superestructura de poder, sin mirar hacia atrás. Sin embargo, Marx aplicó este análisis a todos, con miopía, a los países europeos y norteamericanos, a China y a África, a todas las naciones de la Tierra, sin excepción. En ese sentido, la teoría marxista, con todo y errores, era un mandato geopolítico. Todo estaba equivocado, sin embargo, equivocadamente basado, equivocadamente analizado, equivocadamente aplicado. Las teorías de Marx no estaban simplemente coloreadas por su inmediato rechazo del impulso religioso del hombre y de cualquier posibilidad de que hubiera algo del espíritu del Padre Celestial entre sus hijos de esta tierra, sino que dependían de él. Más allá de eso, sus teorías se derivaron de la miopía histórica que lo envolvió en su existencia en el exilio. La Inglaterra en la que vivió todavía resplandecía con la gloria del Raj y los dominios del largo reinado de una reina cuyos navíos dominaban el mundo. Era un lugar donde Disraeli podía comentar con fatuidad que la moneda y el honor inglés eran ambos tan aceptables en Piccadilly como en Shanghái, y estoy seguro, en las puertas del paraíso. En una atmósfera semejante, Marx estaba virtualmente condenado a representar el concepto de la pesadilla de un Privatdozent de Kafka, un tutor sin dinero viviendo en una buhardilla, sus días llenos con sus propias imaginaciones y con envidia de los profesores universitarios que tenían el beneficio de los honores profesionales y una buena vida además. Aislado efectivamente por su inclinación personal predominante y por circunstancias físicas,
Marx simplemente no veía que en Italia o España, o Irlanda o China, en realidad aún en Inglaterra, donde él trabajaba sobre su equivocada visión del mundo, no había oposición frontal en absoluto entre su odiada superestructura de la burguesía y la estructura básica del proletariado. En cambio, lo que había en esos países y en la mayoría de los demás era una considerable homogeneidad entre todas las clases. Había lo que podía llamarse aproximadamente, aunque con bastante exactitud, una cultura filosófica común, una perspectiva común concerniente a la vida, actividad y destino humanos, creyendo que toda religión era una tontería y que el espíritu era un opio inventado por la burguesía para mantener drogadas en su servidumbre a las masas proletarias. Marx fue literalmente incapaz de ver que entre un labrador de Donegal, un conde en su palacio veneciano, un tejedor en Manchester y un minero en la Silesia polaca, ese mismo espíritu que él rechazaba tan rotundamente podía soplar suave, firmemente, uniéndolos a todos ellos y a todos sus semejantes, en la gracia de su común Salvador, Jesucristo, y en el amor de su Padre común. Por lo tanto, difícilmente puede sorprender que ninguno de los propósitos políticos de Marx se cumpliera en la historia posterior. Sus adaptaciones de las ideas de hombres, como Hegel y Darwin, no se beneficiaron de su propia predisposición a priori. Su comprensión de las cuestiones monetarias, fiscales y financieras era tan prejuiciada y primitiva como su comprensión de la religión. Sus estudios demográficos demostraron, con el tiempo, no tener ninguna aplicación práctica. En consecuencia, para la religión, Marx no fue más que otra marca del arcángel caído, consagrada a su propio y horrible juramento: no serviré. Para la política, no fue más que una pieza en el mecanismo en desarrollo de las relaciones humanas, un personaje arrojado por las circunstancias que él soñaba dominar, pero que nunca comprendió. Para el intelectualismo humano, fue un flato mental, y para la cultura humana, no fue mejor que el cuervo de Edgar Allan Poe, chillando nunca más, en la aurora de un nuevo día. Indudablemente, el epitafio apropiado de Marx se escribirá en una época muy posterior y más tranquila que esta del gorbachovismo. Pero mientras tanto, aún en este periodo intermedio del interludio marxista de la historia, ya hay una generación de testigos, cientos de millones de testigos, vivos y muertos, para apoyar el juicio de que él hubiera servido mucho mejor al mundo si se hubiera unido a su padre en la verificación de testamentos en los juzgados de Trier, o vendiendo corbatas y cintas en una activa calle citadina de Königsberg. Por ahora, sin embargo, el busto con anteojos que está encima de su tumba, en el cementerio de Highgate Hill, permanece como un monumento a la propaganda perversa y la publicidad. No da ningún indicio sobre Karl Marx, judío renegado, cristiano renegado, satanista poco entusiasta, pseudo-intelectual, el esfuerzo de cuya vida dio nacimiento a la ideología más antihumana que nuestro mundo jamás haya conocido. Los cabellos sueltos, la barba amplia, la mirada con lentes, de intensa concentración, tienen el propósito de transmitir la impresión del profesor que tanto deseó ser y del sabio que jamás fue verdaderamente.